Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. Titulado el periódico El Día, un torturador del SIN, el Servicio de Inteligencia Militar, dio unas declaraciones en Estados Unidos hace ya muchísimos años. Todavía estaba el profesor Juan Bosch en el poder. Esas declaraciones han salido a relucir ahora que se publican algunos de los documentos desclasificados a propósito del asesinato de John F. Kennedy. Bien lo ha dicho la prensa estadounidense, hay de todo ahí menos del asesinato del presidente norteamericano. Eso tiene consecuencias en la historia que se cuenta en República Dominicana. Luisa de Peña es la directora del Museo Memorial de la Resistencia en Santo Domingo. Luisa, qué bueno que esté con nosotros esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, gracias por invitarnos. Lo primero es, ¿les sorprende estas versiones que están saliendo a cuentagotas de esos documentos desclasificados? No, esa es una versión vieja. Es una versión que ellos, el Servicio de Inteligencia Militar, entre varias versiones que lanzaron recién el ajusticiamiento, ya yo la había escuchado. Lo que sí me sorprende es el trato que le dio el periódico en un... ¿Cuál periódico? El periódico Listín Diario, en un reportaje sesgado, donde dice una parte y no dice que es un torturador que lo está diciendo. O sea que está claro que es parte de ese proyecto de revisionismo para reescribir la dictadura y legitimar la dictadura. Luisa, pero el informe o la noticia parte de uno de los documentos desclasificados por la agencia, la tristemente célebre y sangrienta Agencia Central de Inteligencia, la CIA, que dice Sí. eso. ¿Cree usted que en este aire de estos vientos que soplan de la ultraderecha en su auge, esto es parte de ese intento por reescribir la historia y ahora resulta que el torturador es el héroe o que los referente? Ajá, o que los justiciadores de un tirano son los bandidos y los bandidos, así? Bueno, el revisionismo histórico no solamente se ve aquí, o sea, se ha visto en todas partes. Por supuesto, ahora hay un ambiente más propicio para eso, pero el revisionismo histórico en República Dominicana, o sea, los trujillistas tienen 64 años diciendo cosas, no es nada que... Escribiendo la historia. Ajá, tratando de reescribirla, pero los hechos son los hechos. Naturalmente, ahora es propicio y sobre todo porque hoy día la gente no lee y uno ve esos jóvenes periodistas que lo que hacen es copiar y pegar, no leen, no investigan, no buscan, porque el mismo Listín publicó algo sobre eso hace varios años, sobre esa misma versión. Entonces, es propicio, pero no creo que sea lo determinante. A mí me parece que hay varias cosas, entre ellas está... parece que se pone en evidencia que el Listín ha perdido mucha audiencia y necesitan mucho like, que le pongan mucho like, y entonces tiran una serie de... Y es una pena porque es un periódico con una trayectoria y de ser un bastión de la prensa, pues uno leer eso de esa forma, tratado de esa forma, pero es realmente triste, es un reflejo de la sociedad dominicana. Bueno, Listín aparte y CIA aparte, Ajá. Clodoveo Ortiz, Martínez es el otro apellido. Creo. González. Esta figura, un torturador, Ladrón. ¿puede decirnos algo de él? Yo creo que fue uno de los primeros deportados después del triunfo de Juan Bosch. Sí, Clodoveo hay múltiples testimonios de gente cuando llegaba a la 40, que Clodoveo era el que dirigía la paliza inicial. O sea, un torturador de profesión. Sí, claro, él era miembro del Servicio de Inteligencia Militar y se dedicaba a eso en la 40 y en el 9. Entonces, fíjate, no solamente eso, es interesante porque mira, en el última edición del libro Si la mar fuera de tinta de Mayra Báez, ella presenta unos cheques de fecha 14 de junio del 61, firmados por su papá, que bajo tortura Clodoveo lo obliga a firmarle unos cheques para vaciarle la cuenta. Wow. Entonces, ya él estaba preso, Miguel Ángel Báez Díaz,
Y ahí están, y entonces están las fotos de los cheques en ese libro. O sea que él, además, además de de torturador, torturador, era era ladrón. ladrón. Sí, sí. Eso era va de la ladrón. mano generalmente, Dios. ¿no? Porque es una Eh, escasez de decencia. Sí, Absoluta. y por ejemplo, mira, hay decenas de testimonios hay un libro que se llama Esa última semana de Annie Reed Cabral, hermana de Robert Reed Cabral, donde la esposa relata en ese libro todo lo que pasa esa noche. Entonces, testimonios, documentos hay de sobra. Clodoveo era un torturador, hay cientos de testimonios de personas que fueron torturadas por él, era un asesino, era un ladrón, y no es una persona que tiene que ser referente de nada. Ya lo creo. Bueno, Luisa de Peña, para referirle a la gente, el gobierno estadounidense ha decidido desclasificar miles de documentos que están en un archivo global que se llama Asesinato de John F. Kennedy, el presidente de los Estados Unidos. Ya lo habían advertido los historiadores en el mismo Estados Unidos de que gran parte de esa documentación no tenía que ver en absoluto con la muerte y el asesinato de Kennedy, más bien con otros asuntos, y que habían personas incluso que podrían estar vivas. Se ha demostrado en el propio Estados Unidos que algunos de esos documentos están dando los datos personales de gente que incluso ha estado en la campaña de Donald Trump. Entonces, hay un escrito que les invito a que lo busquen en la prensa estadounidense que dicen lo prematuro que ha sido la divulgación de estos documentos. Dentro de esos documentos hay muchos que tocan República Dominicana por aquella época. Estamos hablando de 1961, 60, 62. Y sale ese nombre. Ese escrito que va contra la historia de los ajusticiadores refiere que el testimonio lo dio un hombre que era del CIN y que su apellido era Ortiz, no dice su nombre. Luisa de Peña, ¿cómo sabemos que se trata de Clodoveo, el sujeto que da el testimonio en ese cable ahora divulgado? Porque no es la primera vez que él da esa versión. Es una versión oficial del CIN que sale en el año 61. O sea, no es nueva. Ellos, el Clodoveo y los miembros del CIN, es una versión oficial, o sea, eso no es nuevo. Nada de lo que ha salido es nuevo, ya se sabía, son interpretaciones, son relatos de personas relacionadas al régimen que salen a dar esos relatos en el 61 con el objetivo de minimizar el complot, de desacreditar a los héroes del 30 de mayo. O sea, nada de eso es nuevo, no es la primera vez que lo escuchamos. Vuelvo y digo, lo que pasa es que la gente como que no lee. Pero Clodoveo es interrogado antes de ser deportado para responder por sus crímenes. Entonces, no es nada nuevo. Porque esté en un informe, hay que estar claro en algo, porque esté en un informe de la CIA, no quiere decir no es que palabra es de verdad. Dios. Ajá, exacto. O sea, son informes de relatos de esbirros. Entonces, además de que Para los que, Luisa, permíteme, por muchos favor, hay. sin hacerle el favor, pero hay que, para contextualizar, lo que ha planteado o lo que dice ese informe, que dice esa persona, es que Antonio de la Maza, uno de los justiciadores de Trujillo, Comete un crimen. había cometido Comete un un crimen. delito contra una dama, esposa sí. de uno de los implicados. Entonces, tú preguntas, el que lo lee, dice, ¿cómo es posible que un hombre pueda hacer eso? O sea, una monstruosidad lo que él planteaba. Además, una locura. En ese momento no es posible que se dé. Además, el testimonio de la doctora Reed está ahí. Está ahí en ese libro. Hay testimonios de la gente que estuvo, o sea, esa gente quedó viva. Hay sobrevivientes de los ajusticiadores que también quedaron vivos. Sí. ¿Cómo sabemos? Por ejemplo, hoy a mucha gente, uno escribe, en las redes sociales es un mundo, porque a veces tuve un abuso y hay alguien que dice, está bueno que le pase, y tú dices, oye, ¿qué come esa gente? Uno puede encontrar que las hermanas Mirabal, que eso no fue así como se contó. ¿Cómo sabemos, cómo se constata? Y este es un punto de vista
didáctico, Luisa, usted para la gente joven de este país, ¿cómo sabemos que la historia ocurrió? ¿Cómo sabemos quiénes fueron los que hicieron resistencia? Usted dirige el Museo Memorial de la Resistencia. ¿Cómo sabemos quiénes fueron los esbirros? ¿Cómo sabemos que a las hermanas Mirabal la mató el régimen de Trujillo por orden suya? Bueno, por ejemplo, en el caso de las hermanas Mirabal, eso es muy fácil. Hubo un juicio, fue el único caso que llegó a la justicia. Hubo un juicio, los asesinos materiales confesaron, ese juicio fue público y televisado. Todo el mundo lo vio en ese momento. Y ahí hay una sentencia, una condena penal y una sentencia que nosotros publicamos. Está publicada en un libro. Así como están publicados los interrogatorios de todos los héroes del 30 de mayo en un expediente fabricado por orden de Ramfi Trujillo para poder condenarlos. Entonces, están los testimonios. Hay muy poca gente ya viva, pero están, o sea, hay una sentencia en relación a lo de las hermanas Mirabal, donde hay una confesión de los asesinos, donde hay testimonios de testigos implicados en diferentes niveles, o sea, eso está claro. Si yo quisiera leer, yo veo que usted trajo una serie de libros. Sí. Y yo quiero que usted lo vaya tomando esos libros. Atención a nuestro camarógrafo Derman, para que nos acerquemos y me diga qué trata cada uno de esos libros. Sabemos, hay algunos de estos libros que están agotados, pero a mí me interesaría leer el expediente de las hermanas Mirabal. A mí me interesaría leer lo que dijeron los esbirros en esa época, lo que dijeron los sobrevivientes de los ajusticiadores. Entonces, esos documentos que usted tiene ahí, ¿podría irlo describiendo, por favor, mostrándolo? ¿Qué tiene ahí esos libros? ¿Qué es ese libro? Este es el juicio a los asesinos de las hermanas Mirabal. Ahí es el juicio. Están sus confesiones, o sea, el juicio completo. El interrogatorio, todo. ¿Y ese libro todavía yo lo podría conseguir o está agotado? No, el libro está agotado. Nosotros lo queremos reeditar, pero también lo hemos digitalizado y lo tenemos en nuestra página web, aunque debo advertir que después que salió estos asuntos, nos hackearon la página, ahora la estamos subiendo de nuevo. Sí, no es nada nuevo, pero va a estar disponible de nuevo digital. Entonces, otro libro, tome el siguiente libro, a ver, el siguiente. Este libro, por ejemplo, Las garras del poder, es el testimonio, y es interesante, este sí está disponible en la librería del museo. Es una edición que se hizo para el 50 aniversario del ajusticiamiento. ¿De qué trata? El testimonio de Tomás Báez Díaz, y aquí él relata claramente las torturas por las que él fue, de las que él fue víctima por parte de Clodoveo, que el personaje que estamos hablando, y otros. Exacto. Ahí más. Sale Clodoveo y sale claro el papel. Son unas narraciones muy crudas, realmente, de sus torturas. Este es el libro de Annie Reed Cabral, hermana del doctor Robert Reed Cabral. Muy importante. Jovencito. Sí. ¿Y está disponible ese libro? Sí, también está disponible, es parte de la misma colección del 50 aniversario. Yo tendría que ir a... Aquí están los testimonios de la esposa, la explicación de por qué él se suicidó, que no es por todo lo que la gente... Yo he leído una cantidad de comentarios increíbles. Él se suicida como respuesta al SIN, al Servicio de Inteligencia Militar, que lo busca, lo tortura, lo interroga, lo devuelve y le dice que si vuelve, que cuando vuelvan, si él está todavía vivo, quienes van a pagar son su esposa embarazada y su hijo. Cuando el SIN regresa, él se corta las venas. Se corta las venas. Pero él se corta las venas por eso. Sí. Porque si lo agarran vivo, iban a matar a la esposa y al hijo. Imagínense ustedes que el testimonio de lo que pasó lo dé uno del SIN. Sí. Un esbirro, que hay que tener agallas para ser un torturador, porque si en la vida hay algo cobarde es el que tortura a una gente amarrada, como torturaban los del SIN. ¿Tiene otros libros, Luisa? Estos son 2 tomos. Este realmente es un libro muy bueno. Son 2 tomos, son 900 y pico de páginas. Es el expediente, fíjense cómo nosotros le ponemos, expediente del asesinato de Trujillo, ¿no?
aquí están todos los interrogatorios, Será del las ajusticiamiento, órdenes ¿no? de conducencia. Perdón, Luisa, será del ajusticiamiento de Sí. Trujillo. Usted dijo del asesinato. Pero él se llama, el expediente se llama expediente del asesinato. Ah. Entonces nosotros, claro, le ponemos arriba el ajusticiamiento. Ok. Bien. Expediente del asesinato. Que Es lo- un expediente que le preparan a Ramfis Trujillo Ah. para llevar a la justicia y condenar a los héroes del 30 de mayo. Entonces, Ahí están los testimonios de gente que ellos probablemente la interrogaron torturada. claro, bajo tortura, están todos los testimonios de los complotados. Los que finalmente Están matan. las órdenes de conducencia. Hay, por ejemplo, un par de documentos muy interesantes que son las solicitudes por parte del juez, del fiscal, de llevar a la corte a Miguel Ángel Báez Díaz y Ernesto de la Maza con fecha posterior a sus asesinatos, su desaparición. Entonces, es interesante porque envían esa orden a todas las cárceles del país, todos los centros de detenciones, y todos responden que no está, esos presos no están. Bueno. Entonces, como esos presos no están, los declaran prófugos, pero esos presos habían sido asesinados meses antes. Ya. Entonces, es interesante cómo, esta es una evidencia de cómo la dictadura manejaba la justicia y cómo fabricaba expedientes, pero es interesante porque dice muchas cosas. Muy bien. Bueno, Luisa, ha sido muy interesante esta entrevista y yo creo muy pertinente. Como directora del Museo Memorial de la Resistencia, en un minuto, ¿por qué es tan importante que la gente conozca la historia? Y a propósito, dígale dónde está el museo para que el que no haya ido, que vaya. Claro. Miren, nosotros decimos recordar el pasado para usarlo en presente en la construcción de un mejor futuro. El presente de todos los seres humanos y de las colectividades, de las naciones, de los pueblos, es producto del pasado. Ujú. Si tú no conoces ese pasado que te ha llevado a este presente, ¿cómo tú vas a construir un futuro No, informado? Vas a construir un futuro en el aire. Entonces, el pasado sí es importante conocerlo. Nosotros como institución tenemos, el museo está abierto de martes a domingo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, abierto a todo público. Nuestro público principal son los estudiantes. Recibimos cientos de estudiantes diarios. y hablaba usted que tiene su página web. Ahora, Tenemos a propósito- página web, aunque está ahora hackeada, Sí, sí, pero pero tenemos bueno. página web. Oye, eso, para que Tenemos redes sociales, Ok. donde mantenemos y publicamos todas las semanas informaciones sobre personajes y hechos, sobre nuestras actividades. Tenemos una serie de actividades educativas, o sea que es, bueno, es un museo Luisa, formal. me interesa, yo creo que vamos a tener que recuperar algo que hicimos cuando ustedes como museo nacían, que es hacer un recorrido por sus instalaciones. Vamos a hacer ese recorrido y a recordar un poco la historia, porque en el museo está claramente. Y para que la gente sepa a quién rendir honor. No es posible que Clodoveo Ortiz, un tipo que fue un asesino, una Torturador. bestia, un torturador, porque si hay algo grave que a uno le comprime el corazón, es escuchar la historia de cómo torturaba a la gente. Esta mañana estaba leyendo su historia publicada por un periodista, la ha compartido y le mandaba a mis compañeros también. Y la verdad es que es un Sebastián relato Pilar, que escribe muy bien. que sí, que consterna. Él lo trajeron a este país, él fue interrogado en este país y aprovechó la revolución de abril para escaparse. Increíblemente, posteriormente, Luisa, lo encontré en una solicitud que hicieron al entonces presidente Joaquín Balaguer, a los 12 años, pidiéndole que retirara de la policía y de la Marina de Guerra a un grupo de esbirros de la dictadura, y el nombre de Clodoveo figuraba ahí. Parece ser que se reintegró posteriormente. Pero bueno, Bueno, ¿sí? Balaguer era el presidente cuando ajustician a Trujillo, o sea, Mucha en de su esa gente se próxima recicló. presidencia le piden que... o sea, Y en esa época se reciclaban en silencio. La diferencia es que ahora, en este tiempo, pasado tantos años, intentan hacerlo en público. Así que, Luisa, muchas gracias por esta precisa aclaración. Yo creo que es bueno. Vamos a seguir conversando. Les aviso que mañana
tenemos una entrevista en ese sentido y también vamos a pasar por el Museo Memorial de la Resistencia para hablar contigo un poco más. Gracias por estar esta mañana aquí. Gracias, Luisa. Y cuando regresemos de esta pausa también vamos a los episodios de resistencia en otros países, en este caso un cantautor que nos llega desde Uruguay, allí, donde también la voz fue un gesto, el arte, la música, armados de la guitarra y de las canciones, lucharon por la libertad y la democracia. Eso ha sido así en muchos de nuestros países y será un honor compartir con él, que estuvo aquí a propósito del concierto que ayer se celebró para honrar la vida de Orlando Martínez, asesinado hace 50 años. Vamos a la pausa y regresamos de una vez.